de que sonara el despertador, como había hecho casi todas las mañanas durante los últimos 12 años. Salió sin hacer ruido de debajo de las sábanas para no despertar a su marido dormido. Se puso las zapatillas y se dirigió al cuarto de baño. Boyd se dio la vuelta y murmuró algo en sueños. Últimamente llegaba tarde a casa con más frecuencia y ahora estaba profundamente dormido mientras ella ya empezaba su jornada laboral. El ritual matutino estaba practicado hasta el automatismo: ducha, taza de té fuerte, desayuno rápido. A las 6:30, Iona estaba lista para salir de casa. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Hay ensalada de pollo en la nevera. Llegaré tarde. Reunión con proveedores. Y ese tipo de notas se había convertido casi en la única forma que tenía la pareja de comunicarse en los últimos meses. Al salir al porche, Iona se detuvo un momento para respirar el aire fresco de Cuyahoga Falls. La ciudad ya se estaba despertando. El anciano vecino de enfrente paseaba a su carlino. El cartero echaba el correo en los buzones del final de la calle. Una mañana cualquiera de un jueves cualquiera. Iona se subió a su práctico sedán plateado, nada llamativo ni lujoso, solo un fiable caballo de batalla, como ella misma se llamaba. 20 minutos más tarde, ya estaba abriendo la puerta de su primera tienda en Maple Street. «Buenos días, señora Fletcher». Ruby, la cajera del turno de mañana, la saludó alegremente. «Buenos días, Ruby. ¿Cómo van los recibos de la noche?» «Justo a tiempo. Ya están los lácteos y las verduras. Casi he terminado de guardarlo todo». Iona asintió con aprobación y se dirigió a su pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. Allí, en una estrecha habitación con una única ventana que daba al aparcamiento de servicio, estaba el centro de su pequeño imperio de 4 tiendas de comestibles repartidas por Cuyahoga Falls. Iona puso en marcha la cadena Family Pantry con una sola tienda hace 10 años, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo un pequeño préstamo. Durante los 2 primeros años trabajó sin descanso, sustituyendo a menudo a empleados enfermos y controlando personalmente cada entrega. Poco a poco, las cosas mejoraron y pudo abrir una segunda tienda, luego una tercera y una cuarta. Iona enciende el ordenador y se sumerge en hojas de cálculo e informes. Por lo general, dedicaba la mañana al papeleo, comprobación de los recibos de ayer, conciliación de balances, creación de pedidos a proveedores. A mediodía solía haber terminado con el papeleo y se dedicaba a desviar la atención hacia el resto de sus puntos de venta. En la primera tienda todo iba sobre ruedas. Ruby gestionaba un pequeño flujo de clientes, en su mayoría amas de casa que compraban víveres para el día y jubilados que no venían tanto a comprar como a charlar. SRA. Fletcher, ¿hasta cuándo hay yogures?, preguntó la SRA. Wilcox, una compradora habitual que conocía a Iona desde que abrió su primera tienda. Hasta el final de la semana, señora Wilcox. Por cierto, tenemos la cuajada fresca que le gusta. Oh, gracias, querida. Dame 2 paquetes. Iona seleccionó personalmente la cuajada para la anciana y se la entregó a la cajera. Esos momentos de interacción personal con los clientes eran una de las razones por las que sus tiendas eran populares, incluso en la era de los grandes supermercados y el reparto por Internet. A las 2 de la tarde, Iona ya había recorrido todas sus tiendas. La tercera, situada en un nuevo barrio residencial, tuvo que retrasarse. El joven encargado no cumplía los plazos de entrega y las estanterías de conservas estaban vacías. Iona le explicó pacientemente los principios de la formación de pedidos y prometió impartir formación adicional en los próximos días. De regreso, se detuvo en el banco para ingresar parte de la recaudación. Como de costumbre, dejó una buena cantidad en efectivo. Era una costumbre que conservaba desde su infancia, cuando vio a sus padres perder casi todos sus ahorros durante la crisis financiera de principios de los 2000. Un banco local quebró, y aunque más tarde se devolvió parte del dinero a los depositantes, la familia de Iona nunca se recuperó del todo del golpe. «El dinero en efectivo no fallará»,
dijo su padre en aquel momento, y esta frase quedó firmemente grabada en la memoria de la joven Iona. Convertida en una empresaria de éxito, seguía guardando gran parte de sus ahorros en efectivo en la caja fuerte de su casa. Al volver a casa hacia las 7 de la tarde, Iona se dio cuenta de repente de que no recordaba nada de lo que había almorzado. El día había pasado volando en una sucesión interminable de cosas que hacer y decisiones que tomar, y ahora, mientras conducía el coche, sentía que el cansancio la invadía como una ola pesada. Al llegar a la casa, Iona se dio cuenta de que el coche de Boyd no estaba en la entrada. Otra vez tarde, pensó con amargura, pero sin sorpresa. Últimamente, las tardes así eran más frecuentes. El interior de la casa estaba silencioso y oscuro. Iona encendió la luz, dejó las llaves sobre la mesa del vestíbulo y se tumbó cansada en el sofá del salón. Su mirada se posó en la fotografía de la repisa de la chimenea. Boyd y ella de vacaciones en México, 3 años atrás. Ambos sonrientes, bronceados y felices. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo empezó a resquebrajarse su matrimonio? Iona recordó cómo conoció a Boyd 10 años atrás. Acababa de abrir su primera tienda y estaba entusiasmada y esperanzada. Él había entrado a comprar un café y un bocadillo y enseguida la había cautivado con su sonrisa y su conversación informal. Tasador de seguros, parecía tener éxito y ser ambicioso. Empezaron a salir y 2 años más tarde se casaron. Los primeros años de matrimonio fueron felices, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Boyd se volvió distante y pasaba cada vez más tiempo en el trabajo o con los amigos. Iona también estaba ocupada con su creciente negocio, y al principio no le prestaba mucha atención. Pero los últimos meses no habían dejado lugar a dudas. Un verdadero muro de distanciamiento había crecido entre ellos. Una llamada telefónica sacó a Iona de sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de Allison, su hermana pequeña que vivía en Columbus. «Hola, Ali. ¿Qué tal estás?» «Bien. Pensé en llamarte para ver cómo os iba a ti y a Boyd». «Boyd no está en casa», contestó Iona brevemente. «¿Otra vez?» Podía oír la preocupación en la voz de su hermana. «Sí, trabaja hasta tarde, o eso dice ella». «Iona, ¿alguna vez has pensado que...?» «No quiero hablar de eso», la interrumpió Iona. «Háblame de los niños». La conversación derivó hacia temas más seguros. Los sobrinos de Iona, el nuevo trabajo del marido de Allison, los planes para el verano. Pero cuando su hermana se despidió y colgó, Jonás volvió a quedarse a solas con sus pensamientos y sus sospechas. Se levantó y fue a la cocina a preparar la cena. Al abrir la nevera, Iona la encontró casi vacía. «Debería haberme pasado por la tienda», pensó con fastidio. Al final, la cena consistió en sopa congelada recalentada y restos de pan de ayer. Después de comer, Iona decidió consultar su correo electrónico profesional. Últimamente había estado pensando en abrir una quinta tienda y ya estaba mirando locales adecuados. Para ello, había estado ahorrando dinero en efectivo en la caja fuerte de su casa. Unos $70,000 se habían acumulado en los últimos 2 años. Boyd llegó a casa sobre las 11 de la noche. Iona estaba sentada en el salón con un libro, aunque en realidad no había pasado una página en media hora, absorta en sus propios pensamientos. «Hola», dijo, echándose la chaqueta por encima del respaldo de la silla. «¿Sigues despierta?» «Como puedes ver», respondió Iona secamente. «¿Dónde has estado?» «En el trabajo, por supuesto. Tenemos un gran caso de seguros. El cliente exige una indemnización completa por los daños causados tras el incendio, y la compañía de seguros sospecha que ha habido fraude». Iona miró a su marido con atención. Tenía un aspecto impecable, camisa limpia, pelo bien peinado, un ligero olor a colonia. Demasiado impecable para un hombre que supuestamente había pasado todo el día entre las ruinas polvorientas de una casa incendiada. «¿Has cenado?», preguntó ella, decidiendo no seguir con el tema. «Sí, me he comido un bocadillo en la cafetería».
Me voy a la cama, dijo Jonah cerrando el libro. Mañana tengo que madrugar. Veré más noticias y también me iré a la cama, contestó Boyd, cogiendo una botella de whisky del bar y sirviéndose una en el dedo. Tumbado en la cama, Jonás oía la televisión en el piso de abajo, pero en lugar de un telediario, se oían los sonidos apagados de algún canal de deportes. Otra mentirijilla. Jonah cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a preguntas que temía que fueran respondidas. A la mañana siguiente, todo fue igual. Levantarse temprano, la nota en el escritorio, un desvío a las tiendas. Solo que hoy el itinerario estándar incluía una reunión con un posible casero para la nueva tienda. El local resultó ser perfecto, buena ubicación, espacio suficiente, alquiler razonable. Jonah ya estaba organizando mentalmente las estanterías y las vitrinas refrigeradas, pensando en la ubicación de la zona de caja. Entonces, señora Fletcher, ¿redactamos un contrato?, preguntó la agente inmobiliaria, complacida por la forma en que se iluminaban los ojos de la posible clienta. Necesito un poco más de tiempo para sopesarlo todo, contestó Jonah. Me pondré en contacto con usted a principios de la semana que viene. De hecho, ya había tomado una decisión. La quinta tienda sería una realidad, y muy pronto. Solo tenía que comprobar los cálculos financieros y preparar el pago inicial para el casero. De vuelta a casa, Jonah decidió hacerlo. Boyd no estaba, así que aprovechó para comprobar sin más explicaciones el contenido de la caja fuerte escondida en el vestidor tras un panel disfrazado de pared lisa. Introduciendo el código, Jonah abrió la pesada puerta de la caja fuerte. En su interior había documentos, algunas joyas familiares y montones de dinero en efectivo cuidadosamente atados con cintas bancarias. Jonah empezó a contar el dinero y pronto se quedó paralizada con el fajo de billetes en las manos. Algo iba mal. Había dinero, pero mucho menos del que debería haber. Volvió a contar y luego otra vez. No había duda. Unos $50,000 habían desaparecido de la caja fuerte, más de la mitad de lo que había ahorrado durante tanto tiempo y con tanto cuidado. Su primera reacción fue de sorpresa, luego de pánico. ¿De verdad les habían robado? Pero no habían forzado ni una sola puerta ni ventana. El sistema de alarma funcionaba perfectamente. Y solo faltaba el dinero, las joyas estaban intactas. Jonah cerró lentamente la caja fuerte, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién podía saber el código? Solo una persona, Boyd. Ella misma le había enseñado dónde estaba escondida la caja fuerte y cómo abrirla, por si acaso le ocurría algo. No, eso es imposible, pensó Jonah, pero un gusano de duda ya empezaba a roerla por dentro. ¿Por qué iba a aceptar Boyd su dinero? Tenía un buen trabajo, unos ingresos estables. Si necesitaba dinero, ¿por qué no se lo pedía? Para distraerse de sus inquietantes pensamientos, Jonah decidió lavar la ropa. Recogiendo la ropa del cesto de la colada, comprobó los bolsillos de la chaqueta de Boyd, una vieja costumbre de ama de casa. En uno de los bolsillos sus dedos buscaron a tientas un papel doblado. Al desplegarlo, Jonás vio que era un recibo de un concesionario de coches. El costoso deportivo había sido pagado en efectivo hacía 3 días. La cantidad coincidía exactamente con el dinero desaparecido de la caja fuerte, y debajo de «comprador» había un nombre que Jonah nunca había oído: Marlo Redmond. Jonah pasó la noche en vela. El recibo del concesionario de coches, encontrado en el bolsillo de la chaqueta de su marido, yacía ante ella en la mesa de la cocina como un veredicto de culpabilidad. Marlo Redmond. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué Boyd le había comprado el coche con el dinero de Jonah? Las preguntas se agolpaban en su cabeza sin darle descanso. Por la mañana ya había tomado una decisión. Tenía que averiguar la verdad, por amarga que fuera. Cuando Boyd se fue a trabajar, Jonah llamó a sus tiendas y les avisó de que hoy no iría, una emergencia familiar. Lo primero que decidió hacer fue comprobar el nombre en Internet. Marlo Redmond.
Cuyahoga Falls, tecleó en un buscador. Los resultados no tardaron en aparecer. Marlo Redmond resultó ser asesora fiscal en una pequeña empresa de contabilidad del centro de la ciudad. En la página web de la empresa había una foto suya, una atractiva morena de unos 30 años con una sonrisa profesional y una mirada atenta. Jonah sintió que las náuseas le subían a la garganta. Todo estaba encajando. Boyd había mencionado varias veces que su empresa había cambiado de asesores fiscales hacía unos 6 meses, así que fue entonces cuando se conocieron. El siguiente paso era comprobar el teléfono de su marido. Normalmente, Jonah respetaba su intimidad, pero las circunstancias eran diferentes ahora. Afortunadamente, Boyd solía olvidarse el teléfono en casa cuando salía a correr los fines de semana. Lo único que quedaba por hacer era esperar hasta el sábado. Mientras esperaba, Jonah intentó actuar con la mayor normalidad posible. Volvió al trabajo, haciendo las comprobaciones habituales de la tienda, reuniéndose con los vendedores, pero en su interior se desataba una tormenta de emociones que iban de la rabia a una profunda tristeza. Por fin llegó el sábado. Como Jonah esperaba, Boyd se había dejado el teléfono en la mesilla de noche, después de salir a correr por la mañana. Con manos temblorosas desbloqueó la pantalla. La contraseña era la del día de su boda, y Boyd nunca la había cambiado, creyendo que Jonah no tenía nada que ocultar en su teléfono. La lista de llamadas confirmó sus peores temores. El nombre de Marlo aparecía casi todos los días, a veces varias veces. Luego comprobó los mensajes. La correspondencia con Marlo había sido borrada, pero eso ya decía mucho. ¿Por qué borrar mensajes si no había nada que ocultar? Jonah abrió la galería. Aquí Boyd se mostró menos cauteloso. En una carpeta aparte encontró varias fotos de ella y Marlo juntas, en un restaurante, en alguna fiesta, al aire libre. En todas ellas parecían felices y relajadas. En una de ellas, Marlo besaba a Boyd en la mejilla, apretando todo su cuerpo contra él. Jonah sintió que algo en su interior se estremecía. Las últimas dudas que le quedaban habían desaparecido. Su marido la estaba engañando, y no se trataba solo de una aventura pasajera. A juzgar por la cantidad de fotos y llamadas telefónicas, mantenían una relación seria. Rápidamente copió algunas de las fotos más reveladoras en su teléfono y devolvió el dispositivo de su marido a la mesilla de noche. Ahora tenía pruebas, pero ¿qué hacer a continuación? Sin pensárselo mucho, Jonah decidió seguir a Boyd. Si se veía con esa mujer entre semana, probablemente también lo haría los fines de semana. Esperó a que su marido volviera de hacer footing y fingió salir para hacer unos recados en la tienda. «Llegaré tarde, no me esperéis para cenar», dijo al salir de casa. «Bueno, yo también iba a reunirme con mis colegas para hablar de la nueva reclamación al seguro», contestó Boyd sin levantar los ojos del periódico. Otra mentira. Jonah subió al coche, pero no se alejó, sino que se limitó a dar la vuelta a la esquina, desde donde tenían una vista despejada de la casa. La espera no fue larga. Al cabo de una hora, Boyd salió, subió a su coche y se marchó. Jonah le siguió, manteniendo las distancias. Boyd condujo hacia el centro de la ciudad. Jonah mantenía la distancia, intentando no llamar la atención. Finalmente, su marido aparcó delante de un edificio de apartamentos en un barrio de lujo. Salió del coche y se dirigió a la entrada. Jonah se detuvo al otro lado de la calle y observó. Unos minutos más tarde, Boyd y una mujer que Jonah reconoció inmediatamente por las fotografías, Marlo Redmond, salieron de la entrada. Iban cogidos de la mano, riéndose de algo. Luego se dirigieron a un coche deportivo aparcado cerca, el mismo que habían comprado con el dinero de Jonah. Jonah sacó su teléfono y tomó unas cuantas fotos. Una de ellas mostraba a Boyd besando a Marlo en plena calle, sin que los transeúntes se inmutaran. Era demasiado. Jonah sintió que se asfixiaba. Arrancó el coche y se marchó, incapaz de seguir contemplando aquella imagen idílica. Pasó todo el día en su tienda favorita,
la primera de la cadena Family Pantry. Necesitaba algo en lo que ocupar las manos y la cabeza para no volverse loca de dolor y rabia. Contaba la mercancía, reordenaba los botes en las estanterías, limpiaba las vitrinas ya limpias. ¿Se encuentra bien, señora Fletcher?, preguntó Ruby preocupada al darse cuenta de que era la tercera vez que movía las mismas bolsas de pasta. Sí, solo un poco de dolor de cabeza, mintió Iona intentando sonreír. Llegó tarde a casa, cuando ya había anochecido. Boyd seguía fuera. Iona se sirvió un vaso de vino y se sentó en el salón, esperando a que él regresara. Se sentía extrañamente tranquila, ya fuera por el cansancio o por haber comprendido por fin la situación. Boyd llegó hacia las 10 de la noche, ligeramente achispado y de buen humor. ¿Ya estás en casa?, se sorprendió al ver a su mujer en el salón. ¿Qué tal te ha ido el día? Esclarecedor, respondió Iona. ¿Y qué tal la reunión con tus colegas? Productiva. Boyd tiró su chaqueta descuidadamente sobre el respaldo del sofá. Creo que hemos encontrado una solución a ese difícil caso. ¿Qué tipo de caso? ¿El incendio? ¿O el del coche robado? ¿O quizá el nuevo deportivo de Marlo Redmond? Boyd se detuvo a medio paso, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Tenía la cara congelada, solo la ictericia traqueteándole bajo la piel. No sé a qué te refieres, dijo al fin. No sé lo que quieres decir, dijo por fin. Entonces, quizá estas fotos te refresquen la memoria. Iona le tendió su teléfono con la galería abierta. Las he hecho hoy. Una pareja muy mona, tengo que admitirlo. Boyd miró las fotos y su cara fue perdiendo color. ¿Me estaba siguiendo?, preguntó, y en su voz había más indignación que culpabilidad. «Y tú me robaste el dinero y le compraste un coche a tu amante», replicó Iona. «¿Qué crees que es peor? Yo no he robado. Yo solo... ¿Sacaste $50,000 de mi caja fuerte sin preguntar? ¿Cómo llamas a eso, Boyd?» Se hundió en la silla de enfrente, perdiendo de repente toda la confianza en sí mismo. «Iba a devolverlo», murmuró. «Era una inversión». ¿Una inversión? Iona sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Qué forma esperabas que adoptaran los dividendos? ¿En forma de favores sexuales de esta mujer? No digas eso. Boyd se encolerizó. No entiendes nada. Pues explícamelo, dijo Iona con frialdad. Soy toda oídos. Boyd suspiró y se frotó la cara con las manos. Es complicado. Marlo y yo tenemos una relación especial. Me he dado cuenta. No, no lo entiendes. Ella me entiende, me aprecia. Cuando estoy con ella me siento vivo, importante. ¿Y conmigo no? Siempre estás ocupado con tus tiendas, exclamó Boyd con amargura. Llamadas constantes, hojas de cálculo, reuniones con proveedores. Estoy en un segundo plano para ti, siempre. Iona miró a su marido con asombro. ¿De verdad estaba intentando echarle a ella la culpa de su infidelidad? «Así que me robaste el dinero y tomaste una amante porque trabajo duro», dijo lentamente. «¿De verdad? Esa no es la única razón». Boyd se levantó y se paseó nervioso por la habitación. «Tú y yo nos hemos distanciado. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvimos una conversación de verdad? ¿Cuándo hicimos un viaje juntos? ¿Cuándo no hicimos el amor como rutina antes de acostarnos? Y en lugar de discutir estos problemas conmigo, ¿has decidido buscar consuelo por ahí y pagarlo con mi dinero?» Boyd se detuvo y miró a su mujer casi suplicante. «No estoy orgulloso de lo que hice», dijo en voz baja, «pero no quería perderte, así que no dije nada». «Oh, qué honorable», dijo Iona con sarcasmo. «¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto?» 4 meses, admitió Boyd tras una pausa. «¿Y el coche? ¿Por qué le compraste un coche?» «Tenía problemas financieros, y yo quería ayudarla. Con mi dinero, te dije que te lo devolvería», exclamó Boyd. «Recibiré una bonificación al final del trimestre, y lo primero que haré será devolverte hasta el último céntimo». Iona negó con la cabeza. «No se trata del dinero, Boyd. Se trata de confianza. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto?
Cometí un error, se arrodilló frente a ella. Un terrible error, pero te quiero, Lona. Intentemos arreglarlo. Miró a su marido y no lo reconoció. El hombre con el que había vivido 8 años era de repente un completo desconocido. ¿Quieres romper con ella?, preguntó Iona. Boyd vaciló, y esta segunda pausa bastó para darse cuenta de que no tenía intención de poner fin a su relación con Marlo. Necesito tiempo, dijo al fin. No puedes irte y... Vete, lo interrumpió Iona. No quiero verte. Vete con tu Marlo, si tanto te importa. Iona, por favor, lárgate, gritó ella saltando del sofá. Ya. Boyd parecía confuso. Pero... esta es mi casa. Ah, sí, tu casa, sonrió Iona con amargura. Nunca me dejas olvidarlo. Bien, entonces me iré. Subió las escaleras y empezó a empaquetar lo esencial. Boyd la siguió, intentando tranquilizarla, explicarle, justificarla, pero Iona no escuchaba. Estaba abrumada por el dolor, que poco a poco se transformó en fría determinación. Media hora más tarde bajó con una pequeña bolsa. «Dormiré en el hotel», dijo con calma. «Volveré mañana a por el resto de mis cosas». «Iona, hablemos». Boyd intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «No tenemos nada más que hablar». Salió de la casa, subió a su coche y se alejó sin mirar atrás. En el hotel, Iona pasó la noche en vela reflexionando sobre su situación. Por la mañana, llamó a su vieja amiga Wendy, que trabajaba como abogada. «Necesito tu consejo», dijo Iona, intentando mantener la calma. «Es urgente». Quedaron en un pequeño café cerca de la oficina de Wendy. Iona expuso brevemente la situación, sin entrar en detalles emocionales. «Tu marido te ha robado el dinero y le ha comprado un coche a su amante», resumió Wendy. «¿Qué quieres hacer?» «No lo sé», admitió Iona. «Divorciarme, supongo, pero primero quiero averiguar qué derechos tengo sobre la casa». «¿La casa?», se sorprendió Wendy. «Es propiedad de Boyd, según recuerdo, una herencia de su abuelo». «Sí, pero...», Iona vaciló. «El año pasado me dio un poder notarial cuando se fue a un largo viaje de negocios. Hubo algunos problemas con los impuestos de la propiedad y necesitaba que yo pudiera firmar documentos en su nombre». Wendy se lo pensó un momento. «Poder notarial. ¿Qué te autoriza a hacer exactamente?» «A administrar y disponer de la propiedad, incluido el derecho a venderla», recordó a Iona. Boyd dijo que era una redacción estándar y que no se preocupara. A Wendy se le iluminó la cara de comprensión. «¿Y ese poder sigue vigente?» «Creo que sí», asintió Iona. «Era válido durante 3 años, si no recuerdo mal». «En ese caso», dijo Wendy lentamente, «legalmente tienes derecho a vender esta casa. Ahora mismo». Iona se quedó mirando a su amiga. «¿De verdad?» «Por supuesto. Si el poder está debidamente ejecutado y no ha caducado, puedes disponer de esta propiedad como mejor te parezca». «Pero, ¿sería eso legal? No es como si me hubiera dado autorización directa para vender». «Iona, ese es el punto del poder notarial. Él ya te dio esa autorización cuando firmó la escritura. A menos que haya alguna restricción especial que no haya mencionado». Lona recordó el día en que Boyd firmó el poder notarial. Había tenido prisa por coger un avión y solo había echado un vistazo al documento, diciendo que confiaba plenamente en ella y que estaba seguro de que no vendería la casa mientras él estuviera fuera. Los dos se rieron de la broma. «No hay restricciones», dijo Iona con firmeza. «Es un poder notarial estándar». «Entonces tienes toda la base legal», asintió Wendy. «Pero debo advertirte que Boyd probablemente impugnará el acuerdo cuando se entere. Podría alegar que el poder era solo para un problema fiscal concreto». «Pero eso no lo dice en ningún sitio», replicó Iona. «El documento dice poder total». «Así es, y por eso tienes muchas posibilidades de ganar el caso si llega el caso». Wendy miró a su amiga con atención. «¿Pero estás segura de que quieres seguir ese camino? No sería una historia bonita».
Iona recordaba cómo Boyd había insistido en que vivieran en su casa, cómo la había convencido para que no se comprara su propia casa, asegurándole que la suya era su hogar juntos. Sin embargo, nunca le había ofrecido una parte de la propiedad. «Estoy segura», dijo ella con firmeza. «Me robó el dinero. ¿Por qué no puedo vender su casa?» Wendy sonrió. «Touché. Bueno, si estás decidida, puedo ayudarte con la parte legal. Pero tenemos que actuar rápido, antes de que se dé cuenta y revoque el poder notarial. Hoy mismo me pondré en contacto con el agente inmobiliario», dijo Iona, sintiendo que su determinación se encendía por dentro. Wendy le cubrió la mano con la suya. «Recuerda que este será el punto de no retorno. Boyd y tú no podéis volver a ser como antes. Esa relación murió en el momento en que me robó el dinero y le compró un coche a su amante», replicó Iona. «Solo estoy poniendo un punto final». Después de conocer a Wendy, Iona no perdió el tiempo. Todavía en el café, abrió su portátil y encontró los contactos de varios agentes inmobiliarios de Cuyahoga Falls. Uno de ellos, Nathan Duckett, estaba especializado en ventas rápidas de propiedades y tenía fama de mantener la boca cerrada. Eso era exactamente lo que Iona necesitaba ahora. «¿Señor Duckett?», preguntó cuando una voz de hombre contestó al teléfono. «Me llamo Lona Fletcher. Necesito vender mi casa urgentemente. ¿En cuánto tiempo puede organizar una tasación?» «Señora Fletcher», la voz del agente inmobiliario sonaba profesionalmente entusiasta, «con todos los documentos en regla, hoy mismo se puede hacer una primera tasación. ¿A qué hora le vendría bien reunirse?» ¿Estarían bien 2 horas? Iona no tardó en suponer que Boyd ya se habría ido a trabajar. Se había quedado a dormir después de la pelea de anoche, pero apenas habían hablado esta mañana. «Me parece bien. ¿Podría darme la dirección, por favor?» Al colgar el teléfono, Iona sintió una oleada de energía. Por primera vez en días, tenía un plan de acción claro. Claro que vender la casa de su marido era una medida drástica, pero ¿no se lo merecía? Después de todo, no solo la había engañado, sino que le había robado sus ahorros, el dinero que llevaba años ahorrando. De vuelta a casa, Iona descubrió que Boyd ya se había marchado, dejando una nota. «Tenemos que hablar seriamente. Llegaré tarde. Reunión importante con un cliente. Ve». Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. No habría más conversaciones serias. Exactamente a las 11:30, un sólido sedán negro se detuvo en el camino de entrada. Se apeó un hombre alto de unos 50 años con un traje impecable. «¿Señora Fletcher?» «Nathan Duckett», se presentó estrechando la mano de Jonás. «Tiene una casa preciosa». «Gracias, pase», le indicó Iona. El agente inmobiliario pasó la hora siguiente recorriendo la casa, tomando notas, fotografiando las habitaciones y haciendo preguntas sobre la antigüedad de la fontanería, el cableado eléctrico y el sistema de calefacción. Iona respondió con todo el detalle que pudo. Finalmente, volvieron al salón y Nathan abrió su portátil. «Señora Fletcher», empezó diciendo, «dada la ubicación, el estado de la casa y la situación actual del mercado, yo valoraría su propiedad en unos $320,000. Iona asintió. La cantidad era justa, incluso un poco más alta de lo que esperaba. «¿En cuánto tiempo se puede vender una casa por, digamos, $275,000?» preguntó. El agente inmobiliario enarcó las cejas, sorprendido. «¿Por ese precio? Muy rápido. Sería al menos un 15% por debajo del valor de mercado. ¿Puedo preguntarle por qué está dispuesto a rebajarlo tanto?» «La rapidez es más importante que el dinero», respondió Iona escuetamente. «Necesito moverme lo más rápido posible». Nathan la miró atentamente, pero no hizo más preguntas. La ética profesional y la experiencia personal le decían que había circunstancias personales detrás de una decisión así, y que era mejor no entrar en ellas. «En ese caso, puedo poner un anuncio hoy mismo. A este precio, las ofertas empezarán a llegar casi de inmediato». «Estupendo.
Iona le entregó una carpeta con documentos. Aquí está todo lo que necesita, incluido el poder notarial de mi marido para la propiedad. El agente inmobiliario echó un rápido vistazo a los papeles. Todo está en orden. El poder está notariado y no ha caducado. Sin embargo, debo advertirle de que la venta requerirá la presencia personal de su marido o un poder notarial válido que me autorice a firmar documentos en su nombre, terminó Iona por él. Lo tienes en la mano. Así es. Nathan volvió a comprobar el documento. Efectivamente, el poder es correcto y te da plena autorización para vender. En ese caso, podemos iniciar el proceso inmediatamente. Discutieron algunos detalles más y el agente inmobiliario se marchó, prometiendo ponerse en contacto con ella en cuanto se hicieran las primeras ofertas. Iona cerró la puerta tras de sí y respiró hondo. El primer paso estaba dado. Ahora le quedaba otra cosa por hacer: averiguar más cosas sobre la mujer que había arruinado su matrimonio, sobre Marlo Redmond. Iona ya sabía dónde trabajaba, pero eso no era suficiente. Ella quería entender lo que esta mujer era, lo que Boyd encontró en ella, y lo más importante, si esta era la primera vez que Marlo había seducido a un hombre casado. Decidió empezar por las redes sociales. El perfil de Marlo parecía ser parcialmente público, aparentemente para atraer a clientes potenciales. Las fotos creaban una imagen de mujer exitosa y segura de sí misma: trajes de negocios, una copa de vino en un restaurante de moda, vacaciones en un complejo turístico, clases de yoga. Pero a Iona no le interesaban tanto las fotos como los comentarios sobre ellas, sobre todo los de los hombres. Eran muchos y no ocultaban su admiración. Entre ellos, Iona se fijó en varios ireshiso habituales que aparecían regularmente en la página de Marlo y luego desaparecían, sustituidos por otros nuevos. Uno de esos comentaristas llamó especialmente la atención de Iona. Se trataba de un tal Dennis Holt, cuyos entusiastas comentarios aparecieron hace unos 6 meses y luego cesaron abruptamente. Algo en su apellido le resultaba familiar, e Iona decidió poner a prueba su intuición. Abrió la página de noticias de Cuyahoga Falls y tecleó Holt en la búsqueda. El resultado superó sus expectativas. El empresario local Dennis Holt ha declarado en quiebra su empresa de muebles. Los motivos del colapso financiero no han trascendido, pero fuentes cercanas a la familia Holt aseguran que se debe a los problemas personales del empresario. El artículo estaba fechado en mayo del año pasado, aproximadamente un mes después de que los comentarios de Dennis desaparecieran de la página de Marlo. Iona continuó su búsqueda y encontró varias publicaciones más. Una mencionaba el proceso de divorcio entre Denise y su esposa Carol, que coincidió con la quiebra de la empresa. Otra era una entrevista con antiguos empleados que afirmaban que Holt parecía haberse vuelto loco. Empezó a gastar el dinero de la empresa en necesidades personales, regalos caros. Regalos caros. Esa frase llamó la atención de Iona. ¿De verdad Marlo sigue el mismo guión? Seduce a hombres casados ricos, les saca dinero y luego los abandona cuando la fuente financiera se agota. Para poner a prueba esta teoría, Iona decidió conocer a Carol Holt en persona. No fue difícil encontrarla. Tras su divorcio, abrió una pequeña floristería en el centro de la ciudad. Una hora más tarde, Iona se plantó ante el pulcro escaparate de la floristería de Carol. Dentro olía a flores frescas y hierbas. Detrás del mostrador había una elegante mujer de unos 45 años, con rostro cansado pero amable. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó al entrar Jonás. Iona vaciló, sin saber cómo empezar la conversación. «En realidad no he venido a por flores. Me llamo Iona Fletcher y necesito hablar contigo sobre Marlo Redmond». El rostro de Carol cambió al instante. La sonrisa desapareció, los ojos se oscurecieron. «¿Qué necesita saber de ella?», preguntó fríamente. «Mi marido está saliendo con ella. Y creo que usted puede haber pasado por algo parecido».
Carol miró a Jonás en silencio durante unos segundos y luego suspiró. «Espera un momento», dijo y desapareció por la puerta de atrás. Volvió con 2 tazas de té. «Sentaos. Esta conversación va para largo». Durante la hora siguiente, Iona escuchó una historia inquietantemente parecida a la suya. Dennis Holt, el marido de Carol, había conocido a Marlo en una reunión de negocios. Ella le asesoraba en asuntos fiscales. Pronto iniciaron un romance. Denise se distanció de su familia. Se quedaba hasta tarde en el trabajo y empezó a gastar dinero, primero sus ahorros personales y luego los fondos de la empresa. «Le compró un piso», dice Carol con amargura, «y luego un coche. Cuando me enteré y le pedí explicaciones, me dijo que la quería y que iba a dejarme». «¿Y qué pasó después?», preguntó Iona en voz baja. «La empresa quebró». Carol se encogió de hombros. «Ya no había dinero. E imagínate, de repente Marlo perdió el interés por mi marido. Lo dejó cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir más. Y él se quedó sin dinero, sin negocio, sin familia». Iona sintió un escalofrío en la espalda. La historia se repetía. Boyd ya le había comprado un coche a Marlo. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Un piso? ¿O iba a dejar también a Iona en cuanto le sacara más dinero? «Gracias por compartirlo», dijo Iona con sinceridad. «Es muy importante para mí». «Ten cuidado», advirtió Carol. «Esta mujer sabe cómo manipular a los hombres. Pierden la cabeza y harían cualquier cosa por ella». Al salir de la floristería, Iona se sintió extrañamente tranquila. Ahora sabía con certeza que estaba tomando la decisión correcta. No sería una víctima como Carol. Tomaría cartas en el asunto. Esa tarde, el agente inmobiliario llamó. «SRA. Fletcher, tengo buenas noticias. Ya hay 2 ofertas por su casa, una por el precio total de $275,000. Los compradores están dispuestos a una transacción rápida y pueden hacer un depósito mañana». «Estupendo», dijo Iona. «Reunámonos mañana y discutamos los detalles». Cuando colgó el teléfono, sonrió. El plan estaba funcionando mejor de lo que ella esperaba. Por la noche, Boyd envió un mensaje diciendo que se había vuelto a retrasar y que volvería tarde. Iona no contestó. Estaba ocupada planeando su futuro. Al día siguiente se reunió con el agente inmobiliario y los posibles compradores, una pareja joven con un hijo pequeño que llevaban tiempo buscando una casa en este mismo barrio. Estaban encantados con la oferta y dispuestos a firmar inmediatamente todos los documentos necesarios. «Pero su marido tendrá que estar presente», les recordó Nathan. «O un poder notarial válido». «Tenemos un poder notarial», respondió Iona con confianza. «Todo irá bien». Por la noche, Boyd llegó a casa antes de lo habitual, con un aspecto inusualmente serio. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a Iona. «¿Sobre qué?», preguntó ella con frialdad. «De nosotros. Sobre nuestro futuro», suspiró Boyd. «He estado pensando mucho estos últimos días. He cometido un terrible error, Lona. Lo que hice con tu dinero es imperdonable. Y mi relación con Marlo, ¿qué pasa con ellos?». Lona trató de mantener su voz indiferente. «He decidido ponerles fin», dijo Boyd con firmeza. «Quiero salvar nuestro matrimonio. Tú significas más para mí que esta aventura». Iona miró a su marido y no pudo creer ni una palabra de lo que decía. Era demasiado tarde para que entrara en razón. Además, ella ya conocía el plan de acción de Marlo. Probablemente, Marlo había presionado a Boyd para que se reconciliara, con la esperanza de poder acceder al resto del dinero de Jonás a través de él. «Me voy de viaje de negocios durante 3 días», continuó Boyd. «Cuando vuelva, podemos empezar de nuevo. Te lo devolveré, te lo prometo». «De acuerdo», contestó Iona con sencillez. «Que tengas un buen viaje». Boyd pareció sorprendido por su tranquila respuesta, pero no siguió hablando del tema. Se marchó a la mañana siguiente, prometiendo una vez más que las cosas irían mejor a su regreso.
En cuanto su coche dobló la esquina, Iona llamó al agente inmobiliario. «Señor Duckett, mi marido estará fuera los próximos 3 días. ¿Podemos cerrar el trato mientras tanto?» «Por supuesto, si tiene todos los documentos necesarios. Los compradores están dispuestos a pagar el importe total en cuanto firmen». «Excelente. Concertemos una reunión para mañana». El día siguiente pasó en un frenesí de actividad. Lona se reunió con el agente inmobiliario y los compradores en la notaría. El poder notarial de Boyd fue comprobado minuciosamente y resultó ser válido. Iona firmó todos los documentos necesarios en su nombre y en el de su marido. «Enhorabuena», dijo Nathan cuando se hubo estampado la última firma. «La transacción se ha completado. La casa estaba oficialmente vendida. Los compradores, jóvenes matrimonios felices, no podían ocultar su alegría. ¿Podremos mudarnos la semana que viene?», preguntó la mujer. «Incluso antes, si quieren», sonrió Iona. «Tendré la casa desocupada en los próximos días». Después de todo el papeleo, Iona recibió un cheque bancario por valor de $275,000. Inmediatamente fue al banco, abrió una nueva cuenta a su nombre e ingresó el importe íntegro. «¿Tiene previsto retirar dinero próximamente?», le preguntó el cajero. «Sí, probablemente una cantidad bastante grande», respondió Iona. «Voy a trasladarme a otra ciudad. En ese caso, le recomiendo que lo solicite con antelación para que tengamos el dinero en efectivo preparado». «Gracias por el consejo. Así lo haré». Al salir del banco, Iona se sintió extrañamente ligera. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. La casa estaba vendida, había recibido el dinero. Era hora de empezar una nueva vida. Por la noche volvió a la casa, que ya no le pertenecía, y empezó a hacer las maletas. Solo lo imprescindible: ropa, papeles personales, unas cuantas fotos memorables, ninguna con Boyd, regalos de sus padres. Que Boyd se llevara el resto, si lo quería, o los nuevos propietarios lo tirarían, a ella le daba igual. Después de hacer unas cuantas maletas, Iona se sentó frente al ordenador y reservó un billete de avión. Eligió una ciudad en la costa opuesta, lo suficientemente lejos como para empezar de cero. El vuelo salía en 3 días, justo a tiempo para el regreso de Boyd de su viaje de negocios. Iona no tenía ninguna duda de que no había ningún viaje de negocios. Boyd había pasado esos días con Marlo, planeando cómo iba a extorsionar a su mujer para que le diera el resto del dinero, pues se iba a llevar una desagradable sorpresa. Ella se había puesto en contacto con los encargados de su tienda y les había informado de que se marchaba temporalmente por motivos familiares, pero que estaría en contacto y seguiría dirigiendo el negocio a distancia. Con el tiempo, planeaba vender 3 de las 4 tiendas y quedarse solo con la primera como fuente de ingresos constante y recordatorio de lo que había conseguido con su duro trabajo. Al segundo día de vender la casa, Iona se reunió con los nuevos propietarios y les entregó un juego de llaves de repuesto. «Oficialmente, pueden mudarse dentro de una semana cuando terminen los trámites de registro», explica. «Pero si queréis mudaros antes, por mí no hay problema». «Muchas gracias. La joven está encantada. Acabamos de recibir los muebles que pedimos y no sabíamos dónde guardarlos». «Puede traerlos mañana», sonrió Iona. «Ya casi había terminado con mis cosas. Esa tarde recibí una llamada de Boyd». «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con fingida preocupación en la voz. «Estoy bien», respondió Iona con calma. «¿Qué tal el viaje de negocios?» «Productivo. Terminamos mañana y me voy a casa. Tenemos que hablar seriamente, Iona». «Por supuesto», aceptó ella. «Ya nos veremos». Al colgar el teléfono, Iona sonrió. Aún no sabía que no habría ningún lugar al que volver. La mañana del último día de Iona en Cuyahoga Falls comenzó con el estridente timbre de su despertador a las 5:30. Abrió los ojos y se quedó mirando el techo de la habitación durante unos segundos.
dándose cuenta de que era el último día de la vida que había llevado durante los últimos 8 años. Mañana sería diferente. Se levantó de la cama, dobló la ropa de cama y la guardó en el armario. Dejó que los nuevos propietarios decidieran qué hacer con ella. Iona había empaquetado ayer sus cosas, 3 maletas y una bolsa de viaje. No mucho para alguien dispuesta a empezar su vida de cero. Después de ducharse y tomarse una taza de café cargado, se sentó frente al portátil para comprobar los detalles de su vuelo y echar un último vistazo a los trámites para alquilar una vivienda en la nueva ciudad. Iona había elegido Portland, lo bastante lejos de Cuyahoga Falls para empezar de cero, pero no tan ajena como para sentirse perdida. A través de una agencia inmobiliaria, encontró un pequeño local en un barrio animado, perfecto para una tienda de comestibles en formato de tienda de conveniencia. Ya había firmado el contrato de alquiler y transferido el anticipo. Hoy le quedaba una cosa importante: reunirse con el posible comprador de sus 3 tiendas en Cuyahoga Falls. Tras muchas deliberaciones, Iona decidió quedarse solo con la primera, la que había puesto en marcha su negocio. Le aportaba unos ingresos constantes y tenía una gerente estupenda, Ruby, que podía encargarse de las tareas cotidianas. A las 8:30, Iona ya estaba sentada en la cafetería frente a su primera tienda, esperando a Lawrence Price, el propietario de una gran cadena de supermercados que llevaba tiempo interesándose por su negocio. Señora Fletcher, Price apareció en el momento justo. Me alegro de conocerla por fin en persona. Iona estrechó la mano de un hombre bajo y corpulento, de ojos vivaces y sonrisa bonachona. Lo mismo digo, señor Price. Confieso que me ha cogido por sorpresa su oferta, dijo el hombre de negocios sentándose enfrente. Llevo varios años intentando acordar con usted la compra de al menos una tienda y, de repente, me ofrece 3 a la vez. Las circunstancias han cambiado, respondió Iona brevemente. Me mudo a otra ciudad. Ya veo, asintió Price, aunque sus ojos mostraban que estaba más desconcertado que comprensivo. Bueno, estoy dispuesta a discutir las condiciones. ¿Cuál es su precio? Regatearon durante 1 hora, discutiendo el valor del negocio, el estado del local y las perspectivas de desarrollo. Iona defendió su precio con firmeza, pero sin fanatismo. Necesitaba vender las tiendas rápidamente, pero no en detrimento propio. Trato hecho, dijo finalmente Price, extendiendo la palma de la mano para estrecharla. Mis abogados tardarán unos días en revisar el papeleo, pero no veo ningún obstáculo al trato. ¿Seguro que no quieres vender también la 4ª tienda? Por supuesto, sonrió Iona. Seguirá bajo mi gestión. Es una pena, suspiró el empresario. Pero comprendo tu apego al primer negocio. En cualquier caso, si cambias de opinión, mi oferta sigue en pie. Tras la reunión, Iona se dirigió a su primera tienda. Ruby se sorprendió por su repentina aparición. S.R.A. ¿Fletcher? No es día de inspección. He venido a hablar contigo, Ruby, dijo Iona, dirigiéndose al pequeño despacho que había al fondo de la tienda. Cuando se quedaron solas, Iona le explicó la situación. Se mudaba, vendía 3 tiendas, pero quería que Ruby se hiciera cargo de la primera. ¿Me confías toda la tienda?, se maravilló Ruby, pero nunca había hecho tanto trabajo. Lo harás bien, dijo Iona con confianza. Estaré en contacto contigo, te daré consejos. Además, los principales proveedores te conocen desde hace tiempo. Por supuesto, necesitarás un ayudante. Mi sobrina está buscando trabajo ahora mismo, dijo Ruby entusiasmada. Es muy responsable y aprende rápido. Estupendo, puedes ponerla a prueba. Confío en tu criterio. Discutieron los detalles, el nuevo sueldo de Ruby, la frecuencia de los informes, los planes para los próximos meses. Cuando todos los asuntos quedaron zanjados, Iona le tendió la mano. Gracias por todo, Ruby. Sé que la tienda está en buenas manos. Al salir de la tienda, Iona fue al banco a sacar algo de dinero en efectivo, suficiente para las primeras semanas de vida en la nueva ciudad.
El resto pensaba transferirlo a una nueva cuenta de Portland. Cuando volvió a casa, vio que los nuevos propietarios ya habían empezado a recoger sus pertenencias. Había un pequeño camión aparcado en el jardín delantero y la joven pareja que había comprado la casa, junto con 2 amigos, estaban descargando los muebles. «Señora Fletcher», exclamó la mujer al ver a Jonás, «esperábamos que no le importara. Como iba diciendo, nos han traído muebles nuevos y hemos pensado que... No pasa nada», la tranquilizó Iona. «Os he dado permiso para empezar la mudanza. Por cierto, hoy por fin voy a vaciar la casa. Mañana será toda vuestra». «¿De verdad? Es estupendo». La mujer estaba exultante. «Ted, ¿has oído eso? Podemos mudarnos mañana». Su marido, un joven robusto que estaba descargando el sofá del coche, asintió con una sonrisa. Iona entró en la casa y subió al dormitorio donde permanecían sus pertenencias empaquetadas. Volvió a comprobar los documentos, los billetes y el dinero. Todo estaba listo para partir. Mientras bajaba las escaleras, oyó a los nuevos propietarios discutir dónde poner la mesa del comedor, qué habitación convertir en cuarto de los niños. Su entusiasmo y alegría provocaron en Jonás sentimientos encontrados, una ligera tristeza por separarse de la casa donde habían transcurrido 8 años de su vida y al mismo tiempo la satisfacción de saber que aquí viviría una familia feliz. «Pondré un cartel de «Se vende» en el césped», dijo Ted al pasar junto a Jonás. El agente inmobiliario dijo que era el procedimiento habitual, aunque el trato ya se había cerrado. «Claro», asintió Iona. «Haz lo que creas necesario. Ahora la casa era tuya». Llamó a un taxi, cargó sus pertenencias y echó un último vistazo a la casa que ya no era suya. Extrañamente, no sintió arrepentimiento ni amargura, solo alivio y anticipación de una nueva vida. «Al Hotel Marriott, por favor», le dijo al taxista. Iona había decidido pasar su última noche en Cuyahoga Falls en un hotel. Era más fácil y relajante. Su vuelo a Portland salía mañana al mediodía y Boyd debía regresar de su viaje de negocios cerca de la noche. El momento perfecto. Una vez instalada en la habitación, Iona llamó a su hermana Allison. «Hola, hermanita», dijo cuando Allison contestó. «Quería decirte algo importante». «Parece grave». Su hermana sonaba preocupada. «¿Qué te ocurre?» «Voy a dejar a Boyd. De hecho, ya me he ido. Mañana vuelo a Portland». «¿Qué?», exclamó Allison. «Espera, no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis peleado?» Iona resumió los acontecimientos de los últimos días. El descubrimiento del dinero desaparecido, el descubrimiento de la aventura, la compra de un coche para su amante. «¿Te robó el dinero?» Allison se quedó de piedra. «No me lo puedo creer. Boyd siempre parecía tan digno de confianza». «Las apariencias engañan», dijo Iona secamente. «En fin, se acabó. He vendido la casa y las 3 tiendas, dejando solo la primera bajo la dirección de Ruby. Empiezo una nueva vida. Pero, tan abruptamente. Seguro que no tienes prisa. Totalmente. Cuanto más tiempo me quedara con él, más sufriría. Es mejor dar un paso decisivo ahora». Hablaron durante 1 hora más o menos. Allison, preocupada por su hermana, se ofreció a ir a Portland para ayudarla a instalarse. A Iona le conmovió la preocupación, pero le aseguró que podría arreglársela sola. «Siempre he estado por mi cuenta, Ellie. Eso no ha cambiado». «Lo sé», suspiró su hermana. «Solo ten cuidado, ¿vale? Y llámame más a menudo. Te lo prometo». Después de hablar con su hermana, Jonás sintió hambre. No había comido desde la mañana. Bajó al restaurante del hotel y pidió la cena y una copa de vino. Por primera vez en días, se permitió relajarse y disfrutar del momento. De repente sonó el teléfono. El nombre de Boyd apareció en la pantalla. Iona dudó en contestar, pero luego decidió que ignorarlo solo retrasaría lo inevitable. «¿Sí?», dijo acercándose el teléfono a la oreja. «Iona, gracias a Dios», la voz de Boyd sonaba emocionada. «Llevo 1 hora intentando llamarte. ¿Dónde estás?»
¿Dónde estás?, preguntó en vez de contestar. He vuelto pronto a casa. Quería darte una sorpresa, pero... vaciló. Jonás, ¿qué está pasando? Hay un cartel de «Se vende» delante de la casa y unas personas están trayendo muebles. Dicen que te han comprado la casa. Hay algún tipo de error, ¿no? Iona bebió un sorbo de vino, saboreando el pánico en la voz de su marido. No, Boyd, no hay ningún error. He vendido la casa. Hubo una pausa, durante la cual Iona casi podía sentir físicamente cómo su marido intentaba comprender lo que estaba oyendo. ¿Qué quieres decir con que la has vendido?, le espetó por fin. No puedes vender la casa. Me pertenece. Comprueba las escrituras, cariño. Yo estaba actuando en el poder que me diste. Es perfectamente legal. Esto es una locura, Boyd gritó. No tenías derecho. Ese poder era para asuntos fiscales, no para vender la casa. No hay tales restricciones en el documento, replicó Jonás con calma. Cualquier abogado te dirá que actúe dentro del ámbito de mi autoridad. Te demandaré, amenazó Boyd. No puedes vender mi casa así como así. Ya lo he hecho. El dinero está. Los papeles están firmados. Los nuevos propietarios se mudan mañana. ¿Dónde te has metido? La voz de Boyd estaba llena de pánico y rabia. Tenemos que hablar ahora mismo. Es inútil, Boyd. Me voy de Cuyahoga Falls mañana, para siempre. ¿Qué? ¿Dónde? Parecía haber perdido completamente el control de sí mismo. Jonah, no puedes hacerme esto, después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Después de que me robaras el dinero y le compraras un coche a tu amante, preguntó Iona con frialdad. Creo que sí puedo. Fue un error, le expliqué. Iba a devolverlo todo. Es demasiado tarde, Boyd. Demasiadas mentiras. Se oyó el sonido de cristales rompiéndose, el sonido de algo que Boyd había roto en un arrebato de ira. Te vas a arrepentir de esto, siseó. Te juro que te arrepentirás. Adiós, Boyd. Terminó Iona la llamada y apagó el teléfono. El resto de la tarde transcurrió en silencio. Iona se dio un largo baño, vio una película en la televisión y se acostó temprano. Por la mañana le esperaba un nuevo día y una nueva vida. Al despertarse a las 6 de la mañana, sintió una explosión de energía. Se preparó rápidamente y bajó a desayunar al restaurante del hotel. Para su sorpresa, en el vestíbulo vio a Boyd, que obviamente la estaba esperando. «Por fin», dijo él, levantándose de un salto de la silla. «He tenido que ir a todos los hoteles de la ciudad para encontrarte». Su aspecto delataba una noche de insomnio, ropa arrugada, ojos enrojecidos, barba incipiente en la barbilla. «¿Por qué estás aquí, Boyd?», preguntó Jonás cansado. «Ayer lo hablamos todo». «No, no lo hablamos», le agarró del brazo. «No puedes irte sin más y vender mi casa. Eso es un robo». «Suéltame», dijo Iona con frialdad arrancándole el brazo. «¿Estás hablando de robo? ¿Y los $70,000 que robaste de mi caja fuerte? Te dije que los recuperaría. Y no te creí. Igual que Carol Holt no creyó a su marido cuando se enamoró de Marlo Redmond». Boyd se puso pálido. «¿Tú sabes lo de Dennis Holt?» «Sé lo del plan de tu novia», asintió Iona. «Seduce a un hombre rico y casado, llévate todo su dinero y luego déjalo cuando esté arruinado. Enhorabuena, Boyd. Eres el siguiente en su lista de víctimas». «Te equivocas», dijo inseguro. «Marlo no es así». «Claro que sí», dijo Iona con sarcasmo. «Ella es especial. Por eso le compraste un coche con mi dinero». Un empleado del hotel se les acercó. «¿Va todo bien, señora?», preguntó, mirando a Boyd con suspicacia. «Sí, gracias», contestó Iona. «Mi conocido mío ya se iba». «No voy a ir a ninguna parte hasta que la casa esté arreglada», dijo Boyd con terquedad. «Me temo que voy a tener que pedirle que se marche, señor», dijo con firmeza el empleado del hotel. «De lo contrario, tendré que llamar a seguridad». Boyd vaciló, pero luego se dio la vuelta para marcharse. «Esto no ha terminado, Jonah», dijo por encima del hombro. «Te encontraré donde quiera que estés». Cuando se marchó, Iona dio las gracias al empleado y se dirigió al restaurante.
Se le había quitado el apetito, pero necesitaba reponer fuerzas antes de un largo día. Después de desayunar, cogió un taxi hasta el aeropuerto. El tiempo pasó volando. Facturar, dejar el equipaje, pasar el control de seguridad. Y ahora, Iona ya estaba sentada en la sala de espera, mirando el tablón con información sobre las salidas. Su vuelo salía en 40 minutos. Iona encendió el teléfono. Había recibido varios mensajes de Boyd durante la noche, la mayoría amenazas y peticiones de reunión. Los borró sin leerlos. De repente sonó el teléfono. Boyd otra vez. Iona quiso colgar la llamada, pero luego cambió de opinión. Sería su última conversación y quería que él recordara sus palabras. «Te escucho», dijo acercándose el teléfono a la oreja. «Iona». La voz de Boyd sonaba diferente, no enfadada, sino casi suplicante. «Por favor, reunámonos. Te lo explicaré todo. Podemos arreglarlo». «Es tarde, Boyd. Estoy en el aeropuerto. Mi vuelo se acerca». «No hagas esto», me suplicó. «Te quiero. Lo que pasó con Marlo no significa nada. Significa algo para mí», replicó Iona con firmeza. «Como mi dinero robado. Como 8 años viviendo con un hombre que resultó ser un mentiroso y un ladrón». «Iona, por favor». «He volado y no volverás a verme», le interrumpió Iona. «Disfruta de la vida con Marlo en su pequeño piso». Portland recibió a Iona con una suave lluvia primaveral que borraba los últimos vestigios del invierno de las calles y los parques. Habían pasado exactamente 6 meses desde que abandonó Cuyahoga Falls y comenzó una nueva vida en esta verde ciudad del noroeste. La mañana del sábado era sorprendentemente soleada. Los rayos de luz se colaban por los grandes ventanales de su nuevo piso, situado en la primera planta de un viejo edificio de ladrillo del barrio de Albert. A Iona le encantaba este piso por sus techos altos, los suelos de madera y la sensación de amplitud que tanto echaba en falta en casa de Boyd. Se estiró en la cama, sin prisa por levantarse. Los sábados eran sus días especiales, el único momento de la semana en que se permitía estar tumbada en la cama hasta las 8 de la mañana, sin pensar en el trabajo, los vendedores y el inventario. Finalmente, Iona se levantó, se preparó su té verde favorito y salió al pequeño balcón para disfrutar del frescor matutino. En el piso de abajo ya bullía la vida, vecinos paseando a sus perros, jóvenes que se apresuraban a ir a la popular cafetería de la esquina, una pareja de ancianos que caminaba mesuradamente hacia el mercado de agricultores que abría los fines de semana a 2 manzanas de distancia. En 6 meses, Portland se había convertido en un verdadero hogar para Iona. Se adaptó rápidamente al ritmo de vida local, encontró sus lugares favoritos para pasear y cenar, e hizo algunos amigos entre los vecinos y los comerciantes de la zona. Pero su mayor logro fue, por supuesto, su nueva tienda, Portland Pantry, que abrió hace 2 meses en la concurrida avenida Mississippi. Iona aplicó toda su experiencia en Cuyahoga Falls, pero añadió algo nuevo: el énfasis en los productos locales y ecológicos que tanto valoran los habitantes de Portland. Tras terminar su té, se cambió de ropa y decidió ir andando a la tienda. Aunque Annie, la empleada contratada, trabajaba allí los sábados, a Iona le gustaba pasarse por allí para ver cómo iba el negocio un fin de semana, cuando el tráfico de clientes era especialmente intenso. Al salir, se detuvo en una cafetería y compró un café con leche y un croissant recién hecho. El camarero, que ya la conocía como clienta habitual, le sonrió. «Buenos días, señorita Fletcher. ¿Lo de siempre?» «Sí, gracias, Josh», respondió a Iona sonriendo. «Y puedes llamarla simplemente Iona, teníamos un trato». «Cierto, lo siento». «Iona», se corrigió avergonzado el joven. «¿Qué tal tu tienda? He oído que tienes nuevos tipos de queso». «Sí, directo de una granja del valle de Willamette. Pásate algún día, te dejaré probar algunos». Esa era otra de las cosas que Iona valoraba de su nueva vida: la interacción sencilla y casual con la gente. En Cuyahoga Falls, donde todos se conocían desde hacía años,
Siempre había tenido la sensación de que la amabilidad exterior ocultaba juicios y evaluaciones. Aquí, sin embargo, se sentía libre de las expectativas de los demás. Al acercarse a su tienda, Yona se alegró de ver que había bastantes clientes para ser sábado por la mañana. Annie atendió hábilmente la caja registradora, al tiempo que respondía a preguntas sobre los productos y hacía recomendaciones. Yona estaba orgullosa de su elección. La joven de 26 años graduada en cocina era la empleada perfecta que compartía su opinión sobre la calidad de los alimentos y el servicio. «Buenos días, jefa», exclamó Annie al ver a Jonás. «No esperaba verte hoy». «Solo pasaba por aquí», sonrió Yona. «¿Qué tal te va?» «Muy bien. Esta mañana se han agotado las baguettes y el nuevo sirope de arce se vende como rosquillas». Yona asintió, encantada con la noticia. Su plan de negocio estaba funcionando incluso mejor de lo que esperaba. Especializarse en productos locales y ecológicos había resultado ser una estrategia ganadora. La tienda se estaba ganando rápidamente la reputación de ser un lugar donde encontrar productos de calidad que no se encontraban en los supermercados convencionales. Dejando a Annie que atendiera a los clientes, Yona se dirigió a su pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. Allí guardaba el papeleo, celebraba reuniones con los proveedores y planificaba el desarrollo del negocio. En la pared había una pizarra de corcho con planes de futuro. Yona ya estaba pensando en abrir una segunda tienda en otra parte de la ciudad. Después de revisar el correo y hacer algunas llamadas a los proveedores, volvió a la sala de ventas. Había un flujo constante de clientes, e Yona decidió ayudar a Annie. «Me ocuparé de la segunda caja», dijo, pasando detrás del mostrador contiguo. Las 2 horas siguientes pasaron volando en un agradable ajetreo, registrando las compras, charlando con los clientes, aconsejándoles sobre su elección de alimentos. Yona se sentía en su salsa. Era un trabajo que le gustaba y del que se sentía orgullosa. Hacia el mediodía, entró en la tienda una mujer a la que Yona no reconoció inmediatamente. No fue hasta que se acercó cuando se dio cuenta de que era Ruby, su antigua empleada de Cuyahoga Falls y ahora gerente de la tienda que había abandonado. «¿Ruby?», exclamó Yona con asombro. «¿Qué haces tú aquí?» «Sorpresa», sonrió Ruby. «He venido a la boda de mi prima. Vive en Portland. Pensé en venir a visitarte y ver tu nueva tienda. Es increíble. ¿Por qué no me lo habías dicho?» «Quería darle una sorpresa», admitió Ruby. «Además, tenía que asegurarme de que estabas bien de verdad. Ya sabes, después de todo lo que ha pasado». Yona abrazó a su antigua empleada. «Me alegro mucho de verte. ¿Por qué no vamos a comer? Conozco un sitio estupendo cerca de aquí». Media hora más tarde estaban sentadas en un acogedor restaurante especializado en productos agrícolas locales. Ruby hablaba animadamente de su viaje, de sus impresiones sobre Portland y de cómo iban las cosas en la tienda de Cuyahoga Falls. «Tu plan ha funcionado de maravilla», dijo. «A mi sobrina y a mí nos va incluso mejor de lo que esperaba. Los ingresos son constantes y los clientes habituales no han desaparecido. Nunca dudé de ti», sonrió Yona. «¿Y cómo?» Vaciló, sin saber si preguntar por el pasado. «¿Cómo van las cosas en la ciudad en general? ¿Qué hay de nuevo?» Ruby comprendió la pregunta tácita. «¿Quieres saber qué pasa con el señor Prescott?» Yona asintió, tratando de parecer indiferente, aunque en el fondo se preguntaba qué había sido de su ex marido. «Pues no le va muy bien». Ruby bajó la voz aunque nadie en el restaurante podía oírlas. «Después de que te fueras, intentó demandar, impugnar la venta de la casa, pero no funcionó. Tu abogado presentó un poder notarial y el juez declaró legal la venta». «Lo sé», asintió Yona. «Wendy me mantenía al corriente de los asuntos legales». «Lo que probablemente no sepas», continuó Ruby, «es que la señorita Redmond lo dejó un mes después de todo el asunto». Yona no se sorprendió, pero sintió un ligero pinchazo, no de celos, sino de extraña satisfacción al ver confirmadas sus suposiciones.
¿Cuándo se había dado cuenta de que no tenía dinero ni casa?, preguntó Jonás. Exacto, asintió Ruby. Dicen que incluso vendió su coche, el que él le compró con tu dinero, y luego se marchó de la ciudad. Alguien la vio en Chicago, pero no es seguro. ¿Y Boyd? Ahora vive en un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Perdió su trabajo. La compañía de seguros lo redujo y su puesto fue recortado. Está intentando en otros lugares, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Lo he visto por la ciudad un par de veces. Parece desaliñado. Iona removió su ensalada pensativamente, digiriendo lo que había oído. No sentía regodeo, sino más bien una triste comprensión de cómo un hombre podía arruinarse la vida por acciones precipitadas. «¿Qué me dices de ti?», preguntó Ruby cambiando de tema. «Veo que los negocios van bien. ¿Y tu vida personal?». «No me puedo quejar», sonrió Iona. «Claro que los primeros meses fueron difíciles, una ciudad nueva, gente nueva. Pero ahora soy muy feliz. Tengo amigos, un trabajo interesante, planes de futuro». «¿Un hombre nuevo?», preguntó Ruby con picardía. Iona se rió. «Todavía no. Y sabes, no me molesta en absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo para mí misma, tomando decisiones sin mirar a los demás. Es una sensación liberadora». Después de comer, volvieron a la tienda. Ruby estaba ayudando con los clientes, compartiendo su experiencia de llevar la tienda en Cuyahoga Falls y aprendiendo nuevas ideas de Jonás. «¿Sabes?», dijo cuando llegó el momento de despedirse, «estoy orgullosa de ti. Mucha gente se habría limitado a aceptarlo, a perdonarlo, a intentar pegar de nuevo la taza rota, y tú encontraste la fuerza para empezar de nuevo». «Gracias, Ruby», respondió Iona con sinceridad. «Tu apoyo significa mucho para mí». Después de despedir a Ruby, Iona cerró la tienda. Era de noche y la jornada laboral tocaba a su fin. Decidió pasear por la orilla del río Willamette, disfrutando de la cálida tarde y reflexionando sobre el inesperado encuentro y las noticias de su vida pasada. Iona no sintió ningún regodeo al enterarse de lo de Boyd. Era más bien una sensación de cierre, como si por fin se hubiera escrito el último capítulo de una historia desagradable y se pudiera pasar página. Al pasar por uno de los muchos puentes de Portland, se detuvo y observó cómo el sol poniente teñía de dorado el agua. La ciudad vivía su vida habitual de los sábados. Alguien salía corriendo a una cita, alguien paseaba a su perro, los artistas pintaban paisajes fluviales, los músicos callejeros llenaban el aire de melodías. Hace 6 meses, al dejar Cuyahoga Falls, Iona no sabía lo que le esperaba. Solo tenía rabia, resentimiento y la determinación de no dejar que la traición rompiera su vida. Ahora, en el paseo marítimo de Portland, sentía que había tomado la decisión correcta. Su nueva tienda se estaba haciendo popular rápidamente. Por supuesto, aún estaba lejos de la escala de la cadena Family Pantry, pero Iona no tenía prisa. Tenía el dinero de la venta de su casa y sus 3 tiendas, unos ingresos estables de su negocio restante en Cuyahoga Falls y, lo más importante, experiencia y confianza en sus capacidades. La noche que regresó a casa, Iona se sirvió un vaso de vino y salió al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban al atardecer y se oía música a lo lejos. Hacía 6 meses estaba sentada en un hotel de Cuyahoga Falls, esperando un vuelo que la alejara de su matrimonio roto y de la traición. Por aquel entonces, el futuro le había parecido nebuloso e inquietante. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Allison. Su hermana le preguntaba cómo le había ido la reunión con Ruby y le hacía saber que pensaba venir a visitarla dentro de 15 días. Iona sonrió y respondió que estaba deseando verla. Colgó el teléfono y volvió a mirar el horizonte nocturno de Portland. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera paz interior. En el momento en que descubrió que faltaba dinero de la caja fuerte y encontró el recibo del coche comprado para Marlo, Iona pensó que su mundo se derrumbaba. Pero ahora
Se daba cuenta de que era el comienzo de un nuevo y mejor capítulo de su vida. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez se trataba de un número desconocido. Iona pensó en no contestar, pero luego decidió que podía ser alguien de los proveedores. ¿Hola? Iona. Reconoció la voz de Boyd al instante, aunque hacía 6 meses que no lo oía. No cuelgues, por favor. Se quedó callada, preguntándose si debía continuar. Sé que no quieres hablar conmigo, continuó él tras una pausa. Pero tengo algo importante que decirte. ¿De qué se trata?, preguntó Iona con frialdad. Ya. Cometí un terrible error. Marlo me dejó en cuanto se dio cuenta de que no conseguiría nada más. Perdí mi trabajo, vivo en un piso minúsculo, apenas puedo llegar a fin de mes. Lo siento, dijo Iona, y extrañamente sintió algo parecido a simpatía. Pero no entiendo qué quieres de mí. Quiero disculparme, le tembló la voz a Boyd. Una disculpa de verdad. Lo que te hice es imperdonable. Te traicioné, te robé tu dinero, arruiné nuestro matrimonio, y ahora estoy cosechando las consecuencias de mis actos. Iona guardó silencio, sin saber qué decir. No te estoy pidiendo que vuelvas, añadió Boyd apresuradamente. Sé que es imposible. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de mis errores, y que lo siento de verdad. Gracias por tus disculpas, dijo finalmente Iona. Las acepto, pero no puedes volver al pasado, Boyd. Los dos tenemos que seguir adelante. ¿Eres feliz allí? Había una genuina tristeza en su voz. Sí, respondió Iona con sencillez. He construido una nueva vida, y me gusta. Me alegro por ti, dijo Boyd en voz baja. Te mereces ser feliz. Adiós, Lona. Adiós, Boyd. Terminó la llamada y se quedó un rato mirando la pantalla oscura del teléfono. Extrañamente, la conversación con su ex marido no le había provocado ira ni dolor. Solo la tranquila constatación de que aquel capítulo estaba cerrado. Iona volvió al balcón, cogió su copa de vino y la levantó como si estuviera brindando. Por los nuevos comienzos, dijo en voz baja, mirando las luces de Portland. Por debajo pasaba un coche con la música a todo volumen. Un perro ladró en alguna parte. Se enciende la luz de una casa vecina. La vida ordinaria de la ciudad ordinaria de la que ahora formaba parte. Iona respira el aire fresco del atardecer y sonríe. Se sentía libre y feliz, viviendo la vida a su manera. El pasado quedaba atrás. El futuro estaba lleno de posibilidades. Y el presente era